Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de un tema muy importante en el desarrollo de este curso de comunicación o seminario de comunicación. Estoy referenciándome a la superestructura, la macroestructura y la microestructura de un texto. Es importante tener en cuenta estos conceptos, pero antes de eso debemos retomar un concepto que ya habíamos trabajado en la clase sobre tipología textual, donde hicimos una serie de ejercicios y estoy haciendo énfasis en la clase taller que realizamos ese día hablando acerca de la tipología textual narrativa, la tipología textual descriptiva, la tipología textual argumentativa y la tipología textual expositiva, clase en la cual hicimos una serie de ejercicios donde ustedes redactaron y por supuesto pusieron pues en práctica algunos conceptos. Pues bien, el texto es uno de esos conceptos que tuvimos en cuenta aquel día y lo vamos a retomar. El texto es la unidad fundamental en el proceso de comunicación tanto oral como escrito. El texto está compuesto por signos, posee coherencia e intención comunicativa y además es de carácter social. ¿Qué quiere decir esto? Y me quiero detener aquí en unidad fundamental. El texto como unidad fundamental quiere decir que está compuesto por varias formas, por varias estructuras. Entonces, yo aquí he sacado una explicación sobre el texto. Entonces, miren, el texto tiene una parte interna y tiene una parte externa. Entonces, cuando juntamos o unimos la parte interna y la parte externa, estamos hablando de esa unidad fundamental. Entonces, en la parte interna del texto que encontramos, la idea de lo que se quiere decir. Y en la parte externa encontramos el cómo se escribe esa idea. Entonces, en términos generales, lo interno del texto tiene que ver con la idea. ¿Qué es lo que usted pretende dar a entender? ¿Qué es lo que quiere dar a conocer? Y la parte externa, cómo lo va a escribir. Entonces, esa parte interna, esa idea del texto, es, por ejemplo, aplicándolo a algún caso de su contexto, suponiendo que ustedes ya están laborando y desean eh, solicitarle a su jefe que le suba el salario, pues la idea o esa parte interna del texto, suponiendo que usted le va a escribir un correo electrónico, esa parte interna es esa idea. Yo quiero que mi jefe me suba el salario. Esa es la parte interna. Bien. Ahora, la parte externa es yo cómo materializo esa idea que tengo en mi cabeza. Cómo la escribo. Qué palabras o qué frases utilizo. Entonces, cuando uno eso, estamos hablando de una unidad fundamental, que es esta que está aquí. La unidad fundamental en el proceso de comunicación, tanto oral como escrito, ¿sí? Porque también nos pasa, no solamente a la hora de escribir, que tenemos una idea, sino a la hora de hablar, de expresarnos o de comunicarnos con otra persona. Tenemos una parte interna, que es lo que quiero tratar de decir, y la parte externa es las palabras que utilizo. Entonces, sigamos con esta explicación. Es importante reconocer, y eso lo vimos en la clase anterior, los párrafos son las partes en las cuales está dividido el texto. Bien, pero esos párrafos están compuestos por frases. Las frases están separadas por comas, están separadas por puntos seguidos. Bien, pero ¿qué información tienen esas frases? Pues las frases contienen ideas.
que yo organizo. Esas ideas yo las organizo en los párrafos. Y a su vez, la unión de varios párrafos son aquellas que forman el texto. Bien, entonces sigo aquí. Para que esas frases o esas ideas tengan coherencia, es importante aplicar una serie de reglas que nos las da la gramática. Reglas como la sintaxis y demás que nos permiten escribir, por ejemplo, el bolso azul y no escribir el azul bolso. Bien, entonces la coherencia es la relación adecuada que tienen todas las ideas del texto con la idea principal. ¿Sí? También hablamos de la coherencia del texto en los párrafos. Es decir, nosotros veíamos en la clase anterior que los párrafos tienen unas ideas principales y tienen unas ideas secundarias. Esas ideas secundarias son ideas que complementan la idea principal de ese parrafito. ¿Ok? Entonces, también hablamos de coherencia en los párrafos, no solamente en el texto en general, sino en sus partes, en los párrafos. Y se relacionan adecuadamente con la idea principal. ¿Esto qué quiere decir? Para que un texto sea coherente, debe tener una relación adecuada de todas las ideas del texto con la idea principal. Bien, entonces vamos a volvernos a la presentación para retomar conceptos. El texto es una unidad comunicativa. Se produce con una intención, ¿con qué intención? De que me lean. Esto ya lo habíamos visto. Y está relacionado con el contexto o situación en el que se produce. Siempre nosotros escribimos de acuerdo a la motivación que tengamos. Y por otro lado, el texto está estructurado por reglas que ayudan a mantener la coherencia. ¿Sí? Entonces ponemos los pronombres, los conectores, donde deben ponerse después del sustantivo. Eso ya lo hemos aprendido pues desde la primaria. Nosotros no decimos carro el bonito, sino el carro bonito. A eso hace referencia las diferentes reglas que ayudan a mantener la coherencia del texto. Entonces, bien, vamos a pasar a la estructura textual. Resulta que el texto tiene dos estructuras, ¿sí? Todo texto tiene una estructura. Tiene una estructura global y tiene una estructura local. Nos vamos a desplazar hacia la estructura global del texto para entender por partes. Vamos a empezar por la superestructura, luego pasamos a la macroestructura y por último dejamos la microestructura. Entonces, bien, la superestructura hace parte de la estructura global del texto. Bien, cuando hablamos de estructura global es como si estuviéramos hablando de una estructura general, ¿sí? Una estructura mucho más amplia. Mientras que cuando hablamos de la estructura local, estamos hablando de algo particular. Entonces, la superestructura, y atención aquí, cuando hablamos de superestructura, estamos hablando de una organización esquemática, ¿sí? Entonces voy a entrar a la explicación. Está por aquí. La superestructura corresponde a la forma como se escribe un texto, según el objetivo que se persigue. La superestructura hace referencia al género discursivo, y cómo están organizadas las frases del texto. Repito, la superestructura hace referencia al género discursivo y cómo están organizadas las frases del texto. ¿Esto qué quiere decir? Que la superestructura es un esquema que diferencia un tipo de texto del otro. Ustedes recuerdan cuando empecé hablando sobre las diferentes tipologías textuales. A eso se refiere la superestructura. La superestructura es cuál es el tipo de texto
que tiene ese discurso, que tiene ese documento, que tiene ese texto. Entonces, cuando yo les pregunte o después que vayan a hacer el ejercicio, ¿cuál es la superestructura del siguiente texto? Pues la respuesta que ustedes deben identificar es si la superestructura del texto es narrativa o si la superestructura del texto es descriptiva, es argumentativa o es expositiva. Bien, la superestructura es la forma del texto, ¿sí? Es como cómo está organizado el texto. Veamos aquí la explicación. Es un esquema que diferencia un tipo de texto del otro. Es como si habláramos de las formas de los cuerpos de los seres vivos. Habemos muchas especies y clases de seres vivos en el planeta Tierra. Los humanos particularmente se diferencian de los peces porque tenemos brazos y piernas, mientras que los peces tienen aletas y cola, nosotros no, ¿sí? Porque nosotros hemos sido diseñados para tener una serie de hábitos, ¿sí? Y desplazarnos, caminar por la tierra, mientras que los peces tienen una forma diferente para desplazarse por el agua. Asimismo, los textos tienen una superestructura, es decir, una forma. ¿A qué se hace referencia con esa organización esquemática? Y atención aquí, la organización esquemática de la superestructura. La organización esquemática puede ser narrativa. ¿Cuál es la estructura de un texto narrativo? Eso lo vimos hace un mes en clase. Pues un texto narrativo tiene un narrador, tiene un tiempo y tiene un espacio. Ese narrador puede ser en primera o en tercera persona. El tiempo puede ser pasado, presente o futuro. Y el espacio puede ser un lugar abierto o cerrado. Por otro lado está la superestructura argumentativa. Es lo mismo que decir texto argumentativo, porque su organización es igual. Tiene una idea, tiene unos argumentos que defienden esa idea y al final encontramos la conclusión. Esa es la estructura. Miren que esa organización esquemática del texto argumentativo o de la superestructura argumentativa es diferente a la narrativa. Ahora pasemos a la descriptiva. La descriptiva, su organización es diferente a la narrativa. ¿Por qué? Porque en la descriptiva vamos a encontrar muchos detalles. Cómo son las personas, cómo son las cosas, cómo son los sentimientos de las personas, la apariencia, el color, el olor, el sabor, etc. Hay muchos recursos que utilizamos para hablar sobre los detalles. Por otro lado, encontramos la superestructura expositiva, que hace referencia a la explicación, y de eso encontramos ejemplos como los textos académicos y demás. Y por último, que ese sí no lo alcanzamos a ver, pero sí está en la presentación, en las diapositivas que les compartí, hace referencia al texto conversacional. En fin, hay muchos tipos de texto, hay más de 15, pero para efectos de nuestro curso, nosotros siempre vamos a hablar de lo narrativo, de lo argumentativo, de lo descriptivo, de lo expositivo. Bien, voy a parar aquí con la explicación para seguir con la segunda parte de este video.